Así cumplí 8 años. En este mismo año nos trasladamos a Neudorf, un pequeño pueblo húngaro situado en el límite con la Baja Austria. Formado por el río Leita, la estación a cargo de mi padre se encontraba al final del pueblo. Había que caminar media hora hasta llegar al río fronterizo. Después de media hora más se arribaba a Wiener Neustadt. La cadena de los Alpes, tan cercana en Potschach, ahora solo se divisaba a lo lejos, pero allí estaba, reanimando los recuerdos cada vez que la mirada buscaba las montañas más chicas que se extendían delante de aquellas altas cumbres. Estas montañas quedaban a poca distancia de nuestro nuevo domicilio y eran elevaciones medianas, cubiertas de hermosos bosques que limitaban la vista por un lado y por el otro se abrían las tierras llanas de Hungría, con sus campos y bosques y su vista ilimitada. Me había encariñado inmensamente con uno de los cerros, al que se podía ascender en 3/4 de hora. En su cumbre había una pequeña capilla con la imagen de Santa Rosalía, que era la meta de los paseos que hice primero con mis padres y hermanos y después preferentemente solo. El placer en estos paseos era aún mayor en ciertas épocas del año, cuando volvíamos cargados con ricos presentes de la naturaleza. En los bosques recogíamos zarzamoras, frambuesas y frutillas, lo que nos causaba la más íntima satisfacción, porque una búsqueda de hora y media significaba un delicioso manjar para la cena familiar, que otras veces se componía tan solo de una rebanada de pan con manteca o queso para cada uno. Estos paseos por los bosques que pertenecían a la comuna eran muy gratos, además en otro sentido, pues allí iban los aldeanos a buscar sus provisiones de leña. Los más pobres la recogían ellos mismos y los más afortunados mandaban a sus peones. De esta forma se conocía a toda esta gente, por lo general sencillas y bondadosas. Siempre tenían un tiempo para charlar cuando venía el Steiner Rudolf. De paseo, Steiner Rudolf, así se iniciaba la charla, y luego se hablaba de todo. Esta gente no hacía distinción para hablar con un niño, porque en el fondo de sus almas, ellos mismos no eran más que niños, aunque tuvieran 60 años o más. Me enteré de casi todo lo que pasaba en el interior de sus casas, por las cosas que me contaban. A media hora de Neudorf queda Sauerbrunn, con su fuente de agua mineral de hierro y ácido carbónico. El camino entre Neudorf y Sauerbrunn sigue a lo largo de la vía y en parte a través de hermosos bosques. En las vacaciones iba todos los días bien temprano con mi jarro con capacidad para 2 o 3 litros. Lo podía llenar en la fuente sin pagar y para la hora del almuerzo toda la familia disfrutaba de esta agua burbujeante y deliciosa. Hacia Wiener Neustadt y más allá, en dirección a Estiria, las montañas descienden al valle por el que serpentea el río Leita
y en la cuesta de la montaña había un convento de redentoristas. Muchas veces encontraba a los monjes en mis paseos y todavía recuerdo cuánto me hubiera gustado hablar con ellos, pero nunca me dirigieron la palabra y no guardo más que una impresión vaga, pero solemne y duradera, de estos encuentros. Tenía 9 años cuando me surgió la idea de que con las tareas de estos monjes debían relacionarse cosas importantes que yo tendría que conocer algún día. Otra vez la misma experiencia, la plenitud de preguntas sin respuestas, lo que significaba una gran soledad para el muchacho que yo era entonces. En las estribaciones de los Alpes se veían los castillos de Pitten y Frostorf. En este último vivía el conde de Chambord, que en los comienzos de los años 70 era pretendiente a la corona de Francia, como Enrique V. Fueron impresiones fuertes las que recibí de esta parte de la vida ligada con el castillo Frostorf. El conde partía a menudo de la estación de Neudorf con su séquito y toda esta gente atraía mi atención. Uno de los hombres del séquito condal me interesaba especialmente, pues tenía una sola oreja, ya que la otra se la habían cortado limpiamente y llevaba el pelo trenzado para cubrir su mutilación. Así supe por primera vez lo que era un duelo, porque en uno de ellos aquel hombre había perdido su oreja. Otra parte de la vida social se me reveló en conexión a Frostorf. El maestro auxiliar de Neudorf me permitió muchas veces que me quedara con él en su piecita privada, mirando lo que él hacía. Redactaba un sinnúmero de peticiones dirigidas al conde por los habitantes pobres del pueblo y sus alrededores. En contestación a cada una de estas solicitudes llegaba una subvención de 1 gulden, del cual el maestro cobraba 6 kreuzer por su trabajo. Él necesitaba esta ganancia, puesto que su empleo solo rendía por año 85 gulden, más el desayuno y el almuerzo en la casa del maestro de escuela. Además, tenía alrededor de 10 alumnos particulares, entre los cuales figuraba yo. Se le pagaba 1 gulden por mes por estas lecciones extras. Mucho tengo que agradecerle a este maestro auxiliar, aunque haya aprovechado poco de lo que enseñaba en sus clases. Esto no había cambiado mucho desde Potsdam. En cuanto llegamos a Neudorf, me mandaron a la escuela del lugar, la que se componía de una sola aula, donde se enseñaban los 5 grados a la vez, tanto a niñas como a varones. Mientras los chicos sentados conmigo en la fila de bancos copiaban la historia del rey Árpad, los más pequeños pasaban al pizarrón, donde les dibujaban la Y y la U con tiza. No era realmente posible mantener el alma despierta. Dormitábamos mientras nuestras manos cumplían mecánicamente con el deber de copiar. Casi toda la enseñanza quedaba a cargo del maestro auxiliar, porque el maestro de escuela se dejaba ver poco. Este era al mismo tiempo el notario de nuestro pueblo, y decían que tenía tanto que hacer en esta profesión que nunca podía dar sus clases. A pesar de todo, aprendí a leer bien y relativamente pronto. Como consecuencia, el maestro auxiliar
pudo intervenir en mi vida con algo que marcó un nuevo rumbo para mí. Poco después de mi regreso a la escuela de Neudorf, descubrí en su pieza un libro de geometría. Estuve en tan buenos términos con este maestro que no vaciló en dejarme el libro para que lo usara todo lo que quisiera, y lo hice con entusiasmo. Durante semanas mi alma estuvo completamente entregada a la igualdad y la semejanza de triángulos, cuadriláteros y polígonos. Me rompía la cabeza con el problema de dónde se cortan realmente las paralelas. El teorema de Pitágoras me encantaba. El hecho de que se pudiera vivir en la configuración de formas contempladas tan solo interiormente, sin impresiones de los sentidos exteriores, me produjo la máxima satisfacción que el alma pudiese vivir. Aquí encontré el consuelo para el estado de ánimo causado por las preguntas sin respuestas, porque la posibilidad de una concepción puramente espiritual me causaba íntima felicidad, y sé que la conocí por primera vez a través de la geometría.